Buenos días hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. En este video vamos a hablar sobre la integridad. La integridad viene del mismo término o de las mismas raíces que significa algo que es puro, algo que es perfecto. Entonces la integridad es algo que a nosotros nos representa. Nuestra integridad es aquella carta de presentación que nosotros tenemos a cualquier lugar que nosotros vamos y que nosotros nos movemos. Cuando nosotros le somos fiel a las palabras que nosotros decimos, entonces nosotros nos presentamos como unas personas íntegras. Pero si nosotros somos infiel a nuestras palabras, entonces somos unas personas pues que no tenemos una integridad y prácticamente nos ven como unos mentirosos. Les voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo sería, supongamos que usted está en su trabajo y llega un nuevo jefe. Y ese jefe llega haciendo un montón de promesas, le llega diciendo que va a hacer un montón de cambios, le llega ofreciendo muchas cosas, pero él nunca las cumple. ¿Qué es lo que pasa? De que al poco tiempo este jefe pierde poder con ustedes porque ya no lo respetan. Pero si este jefe o esta persona es fiel a lo que la persona dice, entonces ustedes lo consideran como una persona íntegra y por lo tanto es una persona que es bien respetada. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los negocios. Usted no va a hacer ningún trato, ningún negocio con una persona que tenga una mala reputación. Entonces, esa persona, si no es íntegra, esa persona no le es fiel a lo que la persona dice, entonces no va a tener ningún respeto. Y lo mismo es para nosotros como cristianos. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero en la forma que nos comportamos no lo representa, entonces cuando nosotros queremos hablar, ¿verdad? Y querer transmitir la palabra de Dios con un nuevo hermano, entonces no nos creen porque nosotros no estamos practicando lo que nosotros decimos. Por lo tanto, no le estamos siendo íntegro a la palabra de Dios. En este video vamos a conocer otro personaje de la Biblia que fue una persona muy íntegra y una persona fiel a Dios. Y vamos a hablar de Daniel. Daniel es el profeta que nosotros encontramos, bueno, en el libro de Daniel, y él existió más o menos por el por el siglo 7 antes de Cristo. Y vamos a conocer un poquito de la biografía de Daniel. Dice que Daniel estaba en Jerusalén cuando Jerusalén fue derrotado y conquistado por el rey Nabucodonosor. Entonces el rey Nabucodonosor se llevó a la mayoría de los judíos para Babilonia y allí los tuvo cautivos por un buen periodo de tiempo. Estando allí en Babilonia, el rey Nabucodonosor tiene un sueño y manda a llamar pues a los sabios, manda a llamar a los brujos y a todas las personas que él tenía que le ayudaban para interpretar y para darle guía espiritual. Entonces este sueño a él no se lo pueden adivinar, no le pueden decir qué es lo que el sueño significa. Entonces él manda a llamar a Daniel y Daniel le dice qué es lo que Dios le dice a él para que se lo diga al rey Nabucodonosor. Luego de esto, un periodo más tarde, después que el rey Nabucodonosor muere, se queda como rey el hijo del rey Nabucodonosor, que se llamaba Belsasar. Nos dice también la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 5, de que Balsasar tuvo una fiesta, tuvo una reunión con sus amigos, con sus mujeres y con sus concubinas. Y es en esta ceremonia, en esta fiesta que él tiene, de que él utiliza las copas y aquellos utensilios que el rey Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén cuando lo habían conquistado. Entonces el rey Balsasar profana, ¿verdad?, esas cosas sagradas, porque comienza a tomar vino en las copas y a comer en esos utensilios que eran sagrados.
Entonces nos dice la Sagrada Escritura de que en ese momento aparece una mano, aparece un dedo de Dios y escribe 3 palabras en las paredes. Entonces las palabras que Dios escribe son las siguientes. Estas ustedes las pueden encontrar en el libro de Daniel, capítulo 5 y versículos 24 en adelante. Dice: por eso fue enviada de su parte esa mano para que trazase ese escrito. Y ese escrito dice, son 3 palabras que decía Mené, Tekel y Parsin. Entonces el rey Belsasar se trastorna porque nadie podía decir traducir qué es lo que esas palabras significaban. Entonces mandan a llamar a Daniel, porque ya sabían que le había adivinado el sueño al rey Nabucodonosor. Entonces el rey Belsasar manda a llamar a Daniel, y Daniel le explica qué es lo que esas palabras significan. Y estas palabras dice lo siguiente: la palabra Mené significaba Dios ha medido tu reino y te ha puesto fin. La palabra Tekel: has sido pesado en la balanza y tu peso ha resultado muy liviano. Y la palabra Parsin significaba tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. No voy a explicar más sobre estas palabras porque el tema que estamos hablando es sobre la credibilidad. Entonces, volviendo a este texto bíblico, más adelante nos dice de que el rey Belsasar es asesinado esa misma noche. Entonces, cuando él muere, el poder le pasa al rey Darío. Este rey Darío era muy amigo de Daniel, pero como Daniel ya le había adivinado un sueño al rey Nabucodonosor y también había podido descifrar qué es lo que esas 3 palabras significaban, entonces el rey Belsasar había vestido de púrpura a Daniel, y Daniel había subido a ser el tercero en el poder de Babilonia. Entonces el rey Darío se convierte muy amigo de Daniel y lo tenía como un consejero. Pero habían unas personas que estaban alrededor del rey Darío, de que estos funcionarios, no querían a Daniel. Y siempre buscaban alguna forma de cómo hacerlo quedar mal contra el rey Darío. Y se inventan hacer un decreto. Le proponen al rey Darío de que haga un decreto en el cual dijese de que solamente podían adorar los dioses, ¿verdad?, de los que el rey Darío tenía, y no podían adorar a otros dioses, porque ellos sabían de que Daniel le era muy fiel a Dios y que Daniel oraba 3 veces al día. Entonces el rey Darío, inocentemente, él decide firmar ese decreto. Y nos dice de que unos días después, estos mismos funcionarios llegan donde el rey Darío y le dicen de que han encontrado a Daniel fallándole a ese decreto. Por lo tanto, Daniel tiene que morir. Entonces el rey Darío, como él había firmado ese decreto, tiene que cumplirlo, y decide mandar a Daniel al foso de los leones. Entonces Daniel estuvo en ese foso, ¿verdad?, con los leones por una noche. Pero en esa noche Dios mandó un ángel para que esos leones no se lo comieran. Y al siguiente día el rey Darío estaba preocupado y llegó al foso a hablarle a Daniel para ver si realmente el Dios que Daniel adoraba lo había salvado. Y allí es donde vamos a leer la lectura de este día. Y se encuentra en Daniel capítulo 6 y versículo del 20 en adelante. Y nos dice así: aún antes de que saliera el sol, el rey se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Se acercó al foso y gritó a Daniel con voz angustiada: Daniel, servidor de Dios vivo, ese Dios al que sirves con tanta fidelidad,
¿Has sido capaz de liberarte de los leones? Daniel respondió al rey: Viva el rey para siempre. Mi Dios me envió un ángel, quien cerró las fauces de los leones, las que ni siquiera me han tocado, porque fui hallado inocente ante él y ante ti. Oh rey, también soy inocente. El rey experimentó una gran alegría y dio orden de que sacaran a Daniel del foso. Sacaron pues a Daniel del foso de los leones y lo encontraron en perfecto estado, porque había puesto su confianza en su Dios. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Como vemos, la fidelidad, ¿verdad?, de Daniel, lo salva. Dios manda a ese ángel para que lo proteja, de tal forma que los leones no pudieron abrir la boca para podérselo comer. Pero ¿a dónde viene la integridad de Daniel en esta historia? Al principio, cuando ustedes ven en el capítulo 1 de Daniel, encontramos de que Daniel hace la promesa de que él no va a beber vino ni a comer de la comida que come el rey Nabucodonosor. Entonces Daniel hace esa promesa, la cumple, y a través de la historia que les he narrado, vemos cómo él es un hombre íntegro, ¿verdad? Él es un hombre fiel a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de esta historia? Bueno, lo que podemos aprender es que si nosotros le somos fiel a Dios, nosotros le somos íntegros, no importa cuántos leones hayan alrededor de nosotros en este mundo, si Dios está con nosotros y nosotros le somos fiel, esos leones pues no nos van a comer, porque Dios nos va a mandar ese ángel o esos ángeles para que a nosotros nos protejan. Así como protegió a Daniel en ese foso de los leones, así también nosotros vivimos, ¿verdad?, en un mundo que hay un montón de leones que están dispuestos que quieren destruirnos. Y esos leones pues es una serie de pecados que están allí esperando a ver si nosotros los aceptamos o no los aceptamos. Hermanos, espero que aprendamos esta lección de Daniel para que nosotros pues no podamos ser devorados por esos leones y que el ángel del Señor siempre nos proteja. Quiero darles las gracias por escuchar este video, y si usted cree que este video le pueda servir a alguien que usted conoce, siéntase libre de pasárselo, ¿verdad? Siéntase libre de enviarlo y sigamos siguiendo las instrucciones que nuestros médicos nos siguen dando hasta que levanten pues todas las restricciones que tenemos por lo de esto del coronavirus. Hay que recordar que el hecho de que ahorita están levantando varias restricciones no es de que han encontrado la cura, simplemente pues los países quieren regresar a tener la economía que tenían anteriormente. Entonces, aunque hermanos, nosotros vamos a regresar, a tratar de regresar a como era la vida anterior antes, hay que seguir teniendo cuidado, hay que seguirnos protegiendo, porque hay que recordar que la cura del coronavirus todavía no la han encontrado. Hermanos, muchas gracias por escuchar este video. Nuevamente muchas bendiciones y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima.